Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, la primera cosa que quiero contar, que es así un irrelevante, pero lo quiero decir, me he puesto pajarita y me he puesto pajarita para dar un poco de formalidad al asunto este de estar en casa, en el salón de mi casa, hablando solo, pero dos, un poco también como homenaje, como un detalle a Mezúa. A la Mezúa que yo conocí hace muchos, muchos años, solía llevar pajarita en los acontecimientos. Entonces, bueno, me he puesto la pajarita. Bueno, entonces, yo, como ya ha sido dicho bastantes veces, y no lo voy a decir yo, pues me han puesto el título, y el título que a mí me ha puesto es el si aquí estamos, ¿hacia dónde vamos? Entonces, mi planteamiento, por cierto, Freddy, yo voy a estar, o sea, ¿quién me regula el tiempo? ¿Quién me dice? Yo. Vale, y dime para que yo me organice cuánto tiempo voy a estar. O sea, estamos hasta, o sea, voy a poner el reloj. Tenemos en principio una hora, ¿vale? Hasta las 7:30, 7:30 pasadas. Pero la hora para mí, ahora que dejar preguntas, ¿no? ¿Cuándo quieres que te avise? No, tú dime lo que si me voy a organizar. Solo para que, fíjate, hoy quiero que, y esto ya lo voy a explicar. Voy a pasar bastante rápido lo primero, porque quiero ir a lo último y quiero que lo último sea un poco la cuestión central. ¿Y por qué vamos a pasar rápido por lo primero? Porque no es muy importante, muchos de los que estáis aquí me habéis oído cosas parecidas y algunas cosas más o menos son conocidas, pero deben de ser dichas porque si no tampoco se entiende el final. Entonces, con eso empezamos. Entonces, bueno. Joserra, que te di paso así sin presentarte ni nada, porque casi que doy por hecho, casi que Bueno, estaba dando por hecho que pero yo te creo conocemos todos. Pero bueno, sí. Joserra Landarroita Jauregui es casi que mentor de muchos y muchas que estamos aquí, sexólogo, pedagogo, psicólogo, y está vinculado a estos tres centros que vemos aquí abajo, ¿no? Que son Vico Arloac, ISESUS y Landaitese Sexología. Disculpa, Joserra, por no hacerte por lo menos una breve intro. Sí, oye, tengo un problema, Daniel, le estoy pegando para pasar para adelante y no me obedece, no sé qué he hecho mal. Estoy dando uso compartido de pantalla, sí, compartir. Entonces, estoy como fijo. Joserra, tendrías que ahí en donde ir a tu PowerPoint o PDF que tengas, darle un clic ahí y ahí darle a lo mejor con el teclado en las flechitas para adelante, para atrás, probar. Fíjate, voy a hacer... fíjate, estoy haciendo... Ah, mira, ya está. He pegado... Vale, ya he visto cómo... O sea, no me funciona para adelante, pero bueno, las otras formas funcionan. Vale, ya lo he pillado, venga. Entonces, un poco de epistemología, pero así como brevemente. No es lo primero, vamos a hablar de educación sexual, pero antes de hablar de educación sexual habría que decir que uno hace educación sexual desde alguna disciplina y desde la que nosotros solemos hablar es de la sexología. Y de la sexología no cabe mucho decir más que nos dedicamos a estudiar un objeto que es complejo, pero que ha sido despreciado, que somos una disciplina humilde, y que este objeto que ha sido muy despreciado ha sido muy desgajado en muchos aspectos y que últimamente este asunto que nos dedicamos parece que es una conducta. Bueno, la mayor parte de la gente que estamos en esta convención, en estas jornadas, hablamos de sexología sustantiva, y la sexología sustantiva es una corriente o una escuela dentro de la sexología que más que estudiar el sexo, estudia los sexos, y fundamentalmente hablamos del sexo como eso que somos. Y solemos centrarnos, bueno, aquí hay en el mundo de la sexología sustantiva hay debates, como en todas las escuelas, pero una muy clara, como el creador de la sexología sustantiva es Amezúa, y Amezúa siempre habla como el sexo en tanto que una idea. Yo suelo poner el énfasis y la fuerza del sexo en tanto que un hecho, del que nos hemos hecho no solamente una idea, sino muchas ideas. Pero hay un factor de la sexología sustantiva que yo quiero ahora mismo subrayar, y es el asunto mismo de que se habla de todo esto con respeto y con simpatía, no solamente con rigor. Hablamos de la educación sexual, o vamos a hablar de la educación sexual en un tiempo, y en ese tiempo es un tiempo donde estamos creando un nuevo orden sexual, que yo le llamo el de la convivencia y la cooperación de los sexos, y en un tiempo donde todos sabemos que tenemos que reformular muchas cosas de orden moral, cultural, político, profesional, científico, porque tenemos que promover saberes, valores, habilidades, recursos, experiencias, instituciones que permitan a los hombres y a las mujeres, con sus muchos hechos de diversidad, convivir, respetarse, compartirse, entenderse razonada y razonablemente. Y esto
tiene que pasar en la polis, pero también en el oikos. Bueno, para todo este embrollo que nos traemos en el siglo XXI, la educación sexual es un asunto importante. Quienes estamos en sexología sustantiva damos como buena un axioma, es una verdad que no se discute en determinado ámbito, 7 axiomas. Y estos 7 axiomas son: somos seres intersexuados, solemos decir intersexuales, yo aquí he puesto intersexuado, bueno, porque cada vez más uso más esta expresión para evitar la otra, que intersexuado parece que quien tiene los genitales ambiguos. Intersexuado quiere decir que estamos hechos con elementos masculinos y femeninos. Estos elementos masculinos y femeninos nos hacen diferentes, estas diferencias nos hacen diversos, estas diversidades nos hacen singulares, esta singularidad nos hace relativos, y relativo quiere decir que no hay en la condición de ser masculino y femenino nada objetivo, porque lo masculino no es sino lo otro de lo femenino y lo femenino no es más que lo otro de lo masculino. Pero esta condición de ser sexuados también nos hace relacionales, y anhelamos a un otro al que le concedemos una condición privilegiada de ser algo importante en nuestra vida. Y finalmente somos interdependientes. Bueno, y estas cosas que más o menos no discutimos son transmisibles, y en educación sexual yo creo que deberían de ser, junto con esos 7 axiomas, que son como 7 verdades, tenemos 4 anatemas, y los anatemas vienen a ser como paradigmas que consideramos confundidos o erróneos o que queremos evitar. De estos 4 hay uno que básicamente compartimos con el pensamiento feminista, que es el referente pater, del que se ha hablado como patriarcado, y que no es, compartimos con el feminismo una visión crítica sobre el patriarcado. Es curioso porque el feminismo no ha hecho un análisis crítico de Puritas, que es sin ninguna duda la gran razón de la posición inferiorizada de la mujer a lo largo de la historia, porque aunque se ha hablado mucho que es un problema de patriarcado, es sobre todo un problema de puritanismo, porque la razón por la que la mujer ha estado miserabilizada a lo largo de la historia no ha sido por su condición de ser mujer, sino por su condición de ser deseable. Y finalmente la historia de nuestros últimos 3000 años es sobre todo una historia contra la lujuria, contra el deseo, y por lo tanto contra los hombres concupiscentes y las mujeres lascivas. Y bueno, y es muy curioso que el feminismo se ha olvidado analizar críticamente todo el tema de Puritas, que además se le ha colado mucho en el movimiento feminista, ahora mismo igual el lugar donde el neopuritanismo más. Pero bueno, pero luego está Genus. Genus habla de todo lo sexual entendido en términos de producción de especie, de producción de generación. Y de hecho esto nos ha llevado a, cuando el sexo que se es, nos ha llevado a que la mujer ha estado metida en una triada y el hombre en otra. Y la triada femenina, vamos a decir, es mujer, esposa y madre, y la triada masculina es hombre, marido y padre. Y nos hemos manejado y nos seguimos manejando todavía en gran medida. De hecho, cuando hablamos de roles sexuales, los roles sexuales nunca han sido por ser sexuales, por ser del sexo, sino por ser genésicos. O sea, los roles han sido de las mujeres en tanto que esposas y madres, y de los hombres en tanto que maridos y padres. Bueno, pero finalmente hay un asunto que es el antropos. Antropos vendría a ser la condición del humano. Pero antropos tiene como 2 hilos que conviene tener claros y además conviene abandonar. Y uno es, durante milenios, antropos ha sido fundamentalmente andros. O mejor dicho, andros, lo masculino, ha significado lo humano. Y esa metonimización entre lo masculino y lo humano, eso es un lío que seguimos teniendo. Pero hay otra cosa que también quiero decir: en los últimos tiempos, fundamentalmente desde que hay humanismo, desde la Ilustración, hemos cambiado la idea de Dios como explicación a la idea del antropos teizado, el antropos convertido en divino, omnipotente, como la explicación de todo o como el creador de todo. Y eso es una idea manifiestamente. Bueno, en educación sexual estaría bien que no nos metiéramos en los farragosos temas de Genus, de Pater, de Puritas y Antropos, incluso que tuviésemos discursos críticos en relación a eso. En este tiempo, siglo XXI, donde estamos poniendo en entredicho estas cosas, tenemos que resignificar estos signos. Y estos signos son, de un lado, el escudo y la lanza de Marte, de otro, el espejo de Venus. Es curioso que el feminismo ha hecho suyo el símbolo del espejo de Venus, cuando a su vez se ha peleado con la condición de ser deseable de la mujer y contra la eromenia. Pero bueno, no estaría mal que el símbolo que tiene algo que ver con la eromenia, con la belleza y con la hermosura de Venus,
pueda ser recuperable, igual no como el referente, pero desde luego tampoco como lo maligno. Y lo que sí que es verdad que en el escudo y la lanza de Marte, igual son tiempos estos donde la masculinidad debe de poner en entredicho el significado de la lanza, pero quizás no del escudo. Bueno, dicho estas cosas que eran así como cosas previas que quería decir como rápido y sin detenerme mucho, vamos a hablar de educación sexual. Y para hablar de educación sexual, yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo esto y lo leo. Y esto lo llamo el gran fiasco, y ese gran fiasco es el algonismo. Y el algonismo lo leo es: algunos chicos y chicas de algunos centros en algún momento de su vida reciben algún cursillo de educación afectivo-sexual gracias a que algunos educadores, que algunas veces tienen alguna formación sexológica, consiguen de algunos responsables políticos alguna financiación para llevar a cabo alguna intervención que alguna vez a alguien puede que le sirva para algo. Bueno, esto yo creo que, dicho en pocas palabras, es la situación de la educación sexual en España en los últimos 30 años, que es más o menos lo que yo puedo conocer. En este estado de la situación, esto que hacemos, que llamamos educación sexual, que igual no es muy educación y que igual no es muy sexual, o que igual le queda grande el nombre, se caracteriza por las siguientes características. Una, que son intervenciones no curriculares que no están incorporadas exactamente en el currículum, por lo tanto que pueden hacerse, pero no está garantizado que se hagan. Son intervenciones voluntaristas que dependen de voluntades, incluso muchas veces de voluntarios. Son intervenciones que muchas veces vienen de lo informal. A veces tan lo informal que el verdadero educador sexual son elementos lejanos a la escuela o ajenos a la escuela, a la familia. Se ha hablado durante estas jornadas sobre el papel educador de la pornografía, y claramente la pornografía es más educativa que la escuela, lo cual dice poco de la escuela. Es muy uniforme la educación sexual que hacemos y hablamos de contenidos muy generales que están muy cogidos a granel. Es muy minimalista, se realiza con un cursillo, una charla, una campaña, un folleto. Está centrada en lo urgente, al ritmo de peligros y modas. Es profiláctica y entonces sirve... ayer Guillermo dijo que no hay tanto peligro, o sea, no hay tanto peligro para tanto miedo, no hay peligro suficiente para tanto miedo, y bueno, en la educación sexual no hay tanto peligro, pero sí hay mucho miedo. No, y de hecho, toda la educación se hace desde el miedo. Es una intervención hecha desmadejadamente, es decir, que no hay ningún tronco, todos son ramillas, una ramilla, otra ramilla, otra ramilla. Es extemporánea y se hace fuera de los momentos evolutivos, y es igual que tengan 10, que 12, que 15. Es asexológica, se hace desde fuera de la sexología y muchas veces en contra, incluso en ofensa con la sexología. Es muy genitalista. Es verdad que ya igual no es tan genitalista de aquella genesia de que hay que generar, porque ahora los genitales no son tanto máquinas de generar, sino que son máquinas de gozar, lo cual hay un genitalismo que es hedonista. Es muy coitocéntrica, pero a la vez que es muy coitocéntrica y propone la única conducta que es genésica, luego es muy anticonceptivista, ¿no? Se propone permanentemente un referente que es que haya eyaculado intravaginal pero que no haya concepción. Es predarwinista, muchas veces neocreacionista y muchas veces negacionista del sexo, de la evolución, de la naturaleza humana, y neocreacionista le llamo yo. El creacionismo se suele llamar a la explicación donde todo está creado por Dios y todo es criatura de Dios, creación de Dios, y yo llamo neocreacionismo a la idea de que todo es creación humana, que vamos a decir es el hiperconstructivismo, que viene a decir que todo es una construcción humana. Es muy igualitarista y el referente muchas veces suele ser personas. Las personas son sobre todo seres humanos desposeídos de su sexo, y no podemos hacer una educación sexual de las personas, pues si las personas son personas, pues igual si no tienen sexo no hay educación sexual que hacer. Es muy neomalthusiana, y en eso, aunque se habla de planificación familiar, siempre está el tema del control demográfico. Muy centrada en la salud sexual. El asunto de la salud sexual es tan terrible que la propia WASS, que era la Organización Mundial de la Sexología, en un golpe de estado de Elie Coleman, que fue su presidente infame, lo convirtió en salud sexual, así en una asamblea, y toda la sexología se ha llenado de salud sexual, que en el fondo no es más que una continuidad de la profilaxis venérea, de la higiene pericoital, y también finalmente lo llamo yo kamasutrológica, en tanto que pues bueno, se proponen más o menos técnicas eróticas que sirvan un poco para las cosas de los orgasmos, ¿no? Bueno,
¿Es así como las cosas tendrían que ser? Pues no es así como las cosas tendrían que ser. Claramente tendríamos que tener una educación sexual profesional, incluso cabe discutir si esos profesionales son internos o externos, si esos profesionales son funcionarios o no, cabe decir, pero si la educación formal se hace desde lo profesional y en este caso desde lo científico, y no sé qué otra ciencia podría haber para hablar de educación sexual que no sea la sexología. Formal y curricular quiere decir que incorporar a los currículos y hecho de las formas. Y fíjate, la educación sexual siempre tiene un tanto de informal, pero no puede ser que esa informalidad sea el precio de no ser hecha. Entonces, aunque es verdad que hay una informalidad en las formas formales de hacer educación sexual, no puede ser que la educación sexual se haga en el territorio de lo informal. La educación sexual tiene que ser tan obligatoria como todas las demás formas de la educación y tiene que ser tan evolutiva como todas las formas de la educación. Y a mi juicio, su tiempo de extensión debe ser mayor que el de la educación obligatoria, que se acaba en los 16, pero por la propia naturaleza de lo sexual debe de seguir haciéndose educación sexual en bachiller y en la universidad. Y debe ser holística, integral y honesta. Digo holística para tratar de integrar todos los aspectos desperdigados por ahí. Digo integral tratando de no solamente de integrar los aspectos en relación al sexo, sino integrar las dimensiones de lo humano. Y debe ser honesta en el sentido de ser limpios con todo esto y no utilizarlo para otras banderas o para otras historias, porque muchas veces la educación sexual no es sino el recurso que tenemos para otras peleas, otras banderas. De hecho, a veces en educación sexual no es más que historias de banderas, de guerras banderizas. Bueno, y debería hacerse en todas las etapas, empezando por infantil y acabando por la universidad. Y en el tiempo que estamos haciendo, debería de servir esta educación sexual para tres cosas, fundamentalmente. Una, para ser un agente de sinergia intersexual. Esto quiere decir que si estamos produciendo un nuevo orden sexual, que trata de dar razón y hacer razonables las relaciones entre los sexos, uno de esos agentes para producir ese orden es claramente la cultura en todas sus formas, pero la educación muy en concreto. Y la educación no solamente escolar, porque también digo la universitaria, o la educación informal, o la educación en otros lados, pero la educación sexual hecha en todas las fórmulas es un agente de sinergia intersexual y eso debe servir. Tiene que ser además un instrumento, una herramienta, para construir estructuras andróginas. Y cuando digo estructuras andróginas, hablo de instituciones, de normas, de costumbres, de leyes, que sean andróginas, es que no sean ándricas, que es lo que han venido siendo siempre, pero tampoco gínicas, que es lo que empieza a hacerse ahora reactivamente. O sea, quiere decir que o hacemos reglas de juego para que tanto hombres como mujeres, con todos sus hechos de diversidad, pues encuentren un cierto acomodo, un cierto bienestar, un sitio, un cierto lugar, o no construimos ese nuevo orden sexual que tenemos que hacer. Y finalmente, esa educación sexual tiene que servir para los sujetos sexuados, para los sujetos singularmente sexuados, cada uno como lo es, para que cada quien se descubra, se conozca, se acepte, se gestione, se quiera y goce. Y goce, igual no digo se goce, que también, pero que haga gozar, ¿no? Bueno, y dicho eso, que he querido hacerlo como más rápido, ahora ya me detengo un poco más, porque ahora vamos a hablar un poco de lo que yo de verdad quería hablar en esta invitación. Y a esto le he llamado como claves para producir un futuro esperanzador en relación a la educación sexual. Nos vamos a hablar de algunas cuestiones que propongo, algunas sugerencias que hago, algunas advertencias y algunas controversias que traigo, ¿no? Bueno, en cuanto a las cuestiones, 5, creo, no 6. Tenemos que aclararnos si la educación sexual se basa en una comprensión del ser o en una construcción del deber ser. Y así como en ciencia está claro que solo tiene sentido la ciencia en la comprensión del ser, no está claro si la educación tiene que basarse en la comprensión del ser, porque la educación como la moral construye un deber de ser. De hecho, la educación siempre tiene detrás una moral y siempre hay un deber de ser y siempre hay una constructividad en relación a eso. Y entonces, en educación los valores son importantes y los valores se proponen porque se cree que son válidos y se cree que son valiosos. Con lo cual, no es una bobada querer que la educación sexual sea una construcción de un deber de ser o de varios deberes de ser. Pero claro, esto no puede hacerse al precio de
no hacer un esfuerzo en la comprensión del ser. O dicho de otra forma, cualquier educación, aunque quiera construir un deber de ser en principio positivo, no puede hacerse desde fuera o al margen de la comprensión del ser. Y en este caso hablamos del ser sexual. Eso una. Dos, tenemos que diferenciar radicalmente entre educación y prevención, porque llamamos educación a cosas que son solo prevención. Pero claro, prevenir es intentar evitar lo malo, pero educar es promover lo bueno. Y no se promueve lo bueno evitando lo malo. O sea, incluso en el supuesto de que todas las formas de la profilaxis y la prevención fuesen eficaces, que es mucho decir, se habría evitado lo malo, pero después de evitar lo malo puede no quedar nada. O sea, parece que si se ha quitado lo malo quedará lo bueno. Pues no es verdad. O sea, porque lo bueno ha de ser promovido y lo bueno no existe de por sí, ¿no? O sea, quiere decir que si no enseñamos a los niños a hablar y si solo les enseñamos a que no digan palabrotas, no hablan palabras, no palabrotas. No sé, decir, hablar es de sí un valor y un valor valioso que ha de ser promovido y que ha de ser propuesto, ¿no? Y lo peor de cuando hacemos educación sexual es que no solamente no la hacemos, sino que impedimos que pueda ser hecha porque llenamos la supuesta educación sexual de prevención de lacras y al final lo sexual no es más que una sucesión de lacras que son las viejas lacras, a veces dar las vueltas, y las nuevas lacras ya sin dar la vuelta. Bueno, detrás de esto hay un asunto que es importante y es hasta que no entendamos que el sexo de sí un valor y ese valor trae cuestiones como la diferencia, la diversidad, la singularidad, la intersexualidad, la comunicación, el vínculo, bueno, en fin, hay muchos valores que emergen de lo sexual, pero el sexo mismo es un valor. Y si no se entiende eso, igual la educación sexual es irrelevante. Hay otro asunto sobre la educación sexual. La educación sexual no puede hacerse desde la punición. De hecho, en estos tiempos punitivos donde no hacemos más que incrementar pues, cada vez más policía, cada vez más juez, cada vez más cárcel, cada vez más código penal, no hay forma de hacer educación sexual desde ahí. De hecho, aunque hemos traído a los penalistas es muy curioso porque nosotros traemos a los penalistas, pero los penalistas no nos llevan a sus eventos. Y eso tiene que ver con que en los tiempos que corren, punir tiene mucho aplauso. Es más, en estos momentos tiene mucho aplauso de la izquierda, porque la punición siempre tuvo aplauso de la derecha, pero además tiene un aplauso de la izquierda y estamos muy despistados con todo esto. Bueno, luego hay una pregunta que es importante en hacernos en la escuela, sobre todo en la escuela, porque la escuela ha decidido educar con independencia del sexo. Educar personas con independencia del sexo. O sea, la escuela ha decidido resolver el conflicto anulándolo, impidiéndolo, combatiéndolo. ¿De qué forma se puede educar el sexo si lo primero que se hace es negarlo, no abordarlo, no afrontarlo? No... Claro, hay un lío. Como nos vamos perdiendo el tiempo en lo pequeño y dejamos de abordar lo importante. Ahora es más importante cómo se habla que qué se dice. Y ahora es más importante no hacer discriminación que no permitir la singularidad. Bueno, no es, ahora a base de decir personas usuarias, igual no atendemos a los usuarios y a las usuarias. Bueno, en fin, estamos bastante lío con todo este tema de la independencia del sexo. Finalmente, otro lío que nos estamos metiendo, o que ya nos hemos metido, que ya tiene mucho barro esto, es que si hay claramente un acuerdo de que es inaceptable la misoginia y que tenemos un pasado del todo inaceptable desde el punto de vista de la desaceptación de lo femenino, de la mujer, emerge cada vez con menos pudor y cada vez con más desvergüenza la misandria, al punto de que ahora cada vez más hay un discurso que no distingue entre lo masculino y lo machista y que no distingue entre los hombres y los agresores y que habla permanentemente de forma combativa, de forma irrespetuosa, de forma inaceptable, misántrica, sobre los hombres y lo masculino. Y esto nos está metiendo en un lío especialmente gordo. Ahora mismo hay un lío que yo estoy haciendo un seguimiento especial y es las profesoras de secundaria en relación a los jóvenes chicos de secundaria a los que tratan como que ya son unos machistas y ellos
ya sienten que ellas, haciendo discursos victimarios, les zumban y les arrean, ¿no? Y esto no está ayudando a que... ahora mismo estamos metiendo la pata con estos chavales que en absoluto... de hecho, luego voy a hablar de esto cuando cuente la cuestión adverbial. Bueno, sugerencias. Yo propongo ahora mismo 5 sugerencias en esto de la educación sexual. Bueno, una... Tenemos que acabar con 2 sinécdoques antiguas que llevan ya como 3 milenios o 2 milenios y medio. Y una que más o menos la tenemos detectada, pero seguimos en ello. Durante mucho tiempo, antropos y andros fue lo mismo, con lo cual seguimos teniendo una idea de antropos, de lo humano, muy andrizada. Muchos de los valores que tenemos como valiosos son valores ándricos. Y muchos de los valores que no terminamos de ver su valía, nos ocurre eso por no ser ándicos, por ser génicos, ¿no? Os voy a poner una cosa que, por ejemplo, me tiene esto bastante. Hay políticas para promover y proponer a las chicas que estudian ingenierías o informática o matemáticas o física, o sea, las carreras que las chicas no eligen. De hecho, cuanto más avanzada sea una sociedad, y cuanto más libertades tengan las mujeres para elegir, y cuanto más las mujeres puedan elegir, vamos a decir, desde sí mismas y no desde otros elementos fuera, menos eligen estas carreras. De hecho, por ejemplo, en Suecia o en los países nórdicos hay políticas para que las chicas se apunten a esto. Bueno, detrás de eso, ¿qué hay? Que se cree que esas carreras son valiosas. Pero no hay políticas para que los chicos se apunten a primaria o para que los chicos se apunten a enfermería o para que los chicos se... bueno, en fin, esto nos trae a líos y es que seguimos valorando como más valioso cosas que son ricas y en esto el feminismo anda despistado. Bueno, eso uno. 2. Hay otra que esta me preocupa más, pues está menos detectada. Antes antropos y andros lo he dicho en griego y mulier y usor lo digo en latín. Mulier quiere decir mujer y usor quiere decir esposa. Os voy a poner un ejemplo. Ahora mismo, en relación a la violencia de género, en relación a las muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, se habla permanentemente de feminicidio y no se habla de uxoricidio, que es justo de lo que estamos hablando. Porque ese lío no lo tienen las mujeres por ser mujeres en el sentido que ginos, o si queréis en el sentido que mulier, sino en el sentido que usor, es decir, que son las mujeres de esos que les matan, o las exmujeres, o sea, las esposas, quiero decir. No sé, este lío este lío que es un lío antiguo de genus, donde la mujer es en tanto que es esposa y madre, o potencialmente va a serlo, o lo ha sido, lo tenemos ahí metido hasta los tuétanos. Y es curioso porque si algo tenía que haber hecho el feminismo con todas las garantías es haber separado estas 2 condiciones. De hecho, el primer feminismo, esto era un asunto central, es decir, en Simone de Beauvoir y en el primer feminismo teórico, este asunto que viene a ser mujer no tienes por qué ser madre y mujer no tienes por qué ser esposa, pero es curioso que en esta historia, sobre todo en el marco explicativo de la violencia de género, bueno, hay unos corrimientos, vamos a decir, tramposos en estos temas entre mujer y uso. Bueno. Una cosa que yo creo que es una sugerencia que tenemos que hacer para quienes hacemos intervenciones en lo educativo es permanentemente polis invade el territorio de oikos. Oikos en griego quiere decir el hogar o lo íntimo y polis quiere decir la ciudad o los afueras o lo social, lo que queda fuera del hogar. Ha salido varias veces aquí el tema de la extimidad. Ayer salió, y la extimidad son las invasiones de oikos en polis, que son muy del tiempo. Pero también hay otra invasión, que es la que me quiero centrar ahora, es la invasión de polis en oikos. De hecho, lo común de estos tiempos es que las fronteras entre oikos y polis se desdibujan, desaparecen, se conflictúan, incluso se convierten en cosas que no merecen la pena que existan. Pero volviendo ahora mismo o sea, el oikos, lo íntimo, no puede politizarse y no se puede politizar ni la alcoba, ni el pensamiento, cuando digo puede politizarse desde fuera, ¿no? El pensamiento cada quien lo politizará lo que... Pero determinadas cosas, es decir, cuando el amor se politiza, el amor deja de serlo. Y cuando el goce se politiza, el goce deja de serlo. Y claro, ya alguien puede decir, ya, pero todo es político. Bueno, pues justo esa idea de que todo es político sirve a la invasión de polis en oikos, ¿no? O sea, aunque todo pueda tener una lectura política, la primera lectura política que yo propongo claramente es que cuando polis invade oikos, polis causa daño. Polis deja de ser inocua para ser inicua.
¿eh? Esto nos lleva también a otro tema, y es que el feminismo lo ha planteado siempre con mucha claridad que hay que revisar, vamos a decir, qué es la casa, qué es la familia, qué es el hogar, qué es la maternidad. Y efectivamente, así como desde que Aristóteles escribió su política, pues mucho o poco le hemos dado vueltas a la política, Aristóteles, probablemente si Aristóteles hubiera sido mujer, igual hubiera escrito una oikótica en vez de una política, igual tendríamos mejor resuelto la oikótica de lo que tenemos resuelto, porque no hemos dedicado las suficientes neuronas, el suficiente esfuerzo, la suficiente recursos, medios, energía, para hacer una oikótica que sirva como referencia, como marco de valores, como marco de conocimientos, como marco de habilidades, para que las personas vayan construyendo su oikótica particular, ¿no? La oikótica que implícitamente todavía anda por ahí, que no es una oikótica trabajada, sigue siendo genésica, patriarcal, misógina y puritana. Pero esto no es posible de ser resuelto con la invasión política. Bueno, otra cosa que tiene su importancia, como sugerencia, tenemos que distinguir el discurso público de los hechos íntimos. Hablando de lo sexual, hablando de lo erótico, hablando de la amatoria, hablando de las interacciones, los discursos públicos no saben nada de los hechos íntimos, sobre todo porque los discursos públicos responden a otras cosas que no son los hechos íntimos. De hecho, los discursos públicos suelen querer producir determinados hechos íntimos, pero no suelen explicarlos, sino que suelen pretenderlos. Los hechos íntimos, o sea, no es lo mismo lo que se hace que lo que se dice que se hace. No es lo mismo lo que se dice que se tiene que decir que aquello que se dice. Bueno, en fin, tenemos unos líos con los tener que son muy propios del discurso público, y con los, en el territorio de lo íntimo, el tener que tiene relativamente poca relevancia porque operan cosas como el desear, ¿no? No es, en el territorio de lo íntimo el capricho es relevante, mientras que en el territorio de lo público la normativa es importante. Y nos va a parecer que lo caprichoso es estúpido y lo normativo es importante, pero claro, según dónde. O sea, si tú te desnudas y entras en la cama con normativas, serás un infeliz o una infeliz. Pero si entras en la cama y te desnudas y entras con caprichos, con deseos, con anhelos, con ganas de gozar, con diversión, con alegría, con optimismo, bueno, ahí se juegan otras cosas. Y bueno, y saber distinguir esas dos cosas, bueno, esto plantea un problema, y es que la educación sexual es parte del discurso público. Entonces, ¿cómo desde parte del discurso público podemos ayudar a los hechos íntimos sin convertirnos en no invasión de polis en oikos? Pues esto no creáis que es sencillo, pero es relevante, es de importancia y es nuestra responsabilidad saberlo hacer. Es importante que nosotros no seamos invasores políticos en el oikos individual de los sujetos sexuados, pero sí es importante que aquello que promovemos, que proponemos, sirva para que los hechos íntimos sean en lo posible gozosos, no problematizados, libres. En los tiempos que corren nos toca a nosotros introducir cuestiones que están ahora mismo severamente problematizadas, que tienen que ver con las gramáticas de cortejo y la seducción. En estos momentos estamos proponiendo gramáticas salvajes, no sé, como digo salvajes sin ninguna duda, pero gravemente ignorantes, gravemente invasivas del cortejo y la seducción. Ahora mismo hay una propuesta estúpida de que cortejar y seducir desde, vamos a decir, desde las lógicas del Código Penal. Y eso es una locura. O sea, el cortejo y la seducción requieren mucho más que el respeto, que es importante, del atrevimiento. De hecho, ahora mismo tenemos jóvenes que están rotos del atrevimiento y rotos de la confianza y henchidos, gravemente henchidos, porque son tal, del respeto. Ahora hay chicos maravillosamente bien socializados que no seducen porque no se atreven en las partes donde la seducción y el cortejo requieren atrevimiento, y porque no se atreven a la parte donde el cortejo y la seducción requiere confianza. Bueno, pero están donde el cortejo y la seducción requiere respeto. Pero es que el cortejo y la seducción, que solo se hace desde el respeto, es hueco. Bueno, y de hecho, estamos ahora mismo ante una generación de chicos y chicas que les están salvando los dedos gordos en el uso de las cuestiones, o sea, los ciberpulgares.
que a su vez esto no está, pero no, cuando hablo de nuevas gramáticas de cortejo no estoy hablando de eso, aunque claramente la tecnología está dando una solución a eso, que no sé si es una solución, pero bueno, está dando una vía. Y la última sugerencia que propongo para todo esto es que claramente en la educación sexual que estamos transmitiendo, que debemos de transmitir, habrá que hacer un sitio para acoger las nuevas formas de los nuevos vínculos. Ayer hablaba Galume de los vínculos que no son de a dos y de las formas de la convivencia, y bueno, y está claro que ahora cada vez más pues, se abren universos de convivencia que no son solo la pareja heterosexual y se abren formas del vínculo que no son solo la pareja heterosexual. Y entonces, bueno, y todos esos elementos de sugerencia deben de ser hechos para hacer una educación sexual, vamos a decir, digna de ese nombre. Toca las advertencias. Yo propongo ahora mismo 5 advertencias. La primera advertencia, que antes la he mencionado un poco, es sobre el uso del término persona. El término persona, etimológicamente, persona quiere decir máscara, y de hecho la palabra personaje nos ha llegado con la etimología antigua, y el personaje es el que lleva la máscara, y es que en el teatro griego los personajes cada cual llevaba una máscara, y esa máscara representaba esa máscara su persona. Entonces había una persona de risa, otra persona de llanto, otra persona de sorpresa. Bueno, la palabra persona ha ido a lo largo de los milenios cogiendo este aire, y la persona viene a querer decir humano, pero cuidado, humano cuando el humano ha quedado desposeído de su sexo, cuando el humano no está sexuado, cuando el humano es asexual. O dicho de otra forma, persona es al humano convertido en bacteria. Esto es un lío que tiene su mucho lío, porque no hay forma de hacer educación sexual si atendemos a las personas sexuadas, singularmente sexuadas, diversamente sexuadas, diferencialmente sexuadas, como si fuesen bacterias idénticas unas a otras. Bueno, ahí tenemos un lío que bien gordo. Segundo lío. Cuidado con las culpas por las herencias históricas. Se ha construido un relato perverso, terrible, que viene a querer decir que las mujeres actuales son herederas matrilineales de los sufrimientos de sus madres y abuelas, y los hombres actuales son herederos patrilineales de los desmanes de sus padres y sus abuelos. Al punto de que parece que las mujeres de ahora no son hijas de padres y abuelos opresores, y que los hombres de ahora no son hijos de madres y abuelas oprimidas. No, es claro, hay un lío. Si en alguna de las muchas formas de colonización que en la historia han sido, queda del todo claro que todos somos criollos, es una cuestión sexual, porque nadie hasta ahora, porque esto empieza a poder cambiar, pero hasta ahora no ha sido posible ninguna forma de estar vivo distinta que ser hijo de un hombre y de una mujer. Que se podían haber querido o no querido, que podían haber gozado o no gozar en el encuentro, que podían vivir con un vínculo formal o un vínculo informal, pero siempre un hombre y una mujer. Entonces, este lío de que los hombres actuales son culpables de cosas que no hicieron, que no han hecho, y que las mujeres de ahora pueden pasar a adeudar sus facturas de quejas y de deudas, eso nos está metiendo en un hermoso lío, feo, sucio, antipático. Bueno, tercera advertencia. Por cierto, esto es aún más gordo cuando pasamos eso al testigo a las siguientes generaciones, porque igual no es tan gordo cuando hablamos entre, vamos a decir, vejestorios, pero sobre todo cuando... Bueno, tercera advertencia. Cuidado con convertir en indeseables determinados deseos que no solamente son comunes, sino que son muy deseables. En concreto, la erastia masculina y la eromenea femenina. Para quienes no habéis oído estos adjetivos, erastia es el deseo que quiere desear y por lo tanto buscar un objeto deseable para poderle desear, y la eromenea es el deseo que quiere ser deseado y que por lo tanto busca un sujeto deseante para poder sentirse deseable a través del deseo, a través de un deseo que se desea. Bien, vivimos un tiempo que ha problematizado ambas dos cosas, y problematizando ambas dos cosas destruimos el deseo. Además lo destruimos con un nivel de eficacia que no logró ni San Agustín. O sea, la Iglesia se hubiera dado con esta fórmula, la Iglesia intentó la fórmula de la prohibición, que es mucho menos destructiva que esta, ¿no? Bueno, no podemos... la erastia masculina es un valor, que no, eso no quiere decir que la eromenia masculina no lo sea, y la eromenia femenina es un valor, y eso no quiere decir que la erastia femenina no lo sea, pero no puede
hacerse educación sexual problematizando estos hechos e indignificándolos. Cuarto, cuidado con el pensamiento predarwinista y el neocreacionismo. Llamo al pensamiento predarwinista a todos modelos de explicación que omiten, desprecian, desconsideran y contradicen el conocimiento evolutivo. Aquellos elementos explicativos que presumen que nacemos como sujetos en blanco, que todo es aprendizaje, que no tenemos naturaleza, que no hay una historia de la especie, que no hay una historia de la evolución. Cuidado, que no hay una historia de la condición de ser machos y hembras, mamíferos, que hay una negación de que seamos primates. Bueno, en fin, todos estos negacionismos que niegan la condición evolutiva no pueden tener cabida en una educación sexual que se pretende científica y actualizada. Y todas las formas del neocreacionismo que ya he explicado antes, llamo neocreacionismo a todas las cosas que donde antes la explicación de todo y la causa de todo era Dios, ahora es el humano divinizado, convertido en omnipotente, ¿no? Y finalmente me quiero detener un poco en este tema, que es el que yo llamo el problema adversarial. Y el problema adversarial es que donde muchas cosas que problematizamos diciendo que es ya, no es ya, sino que es todavía. Y lo voy a explicar de una forma muy común. Muchas profesoras de secundaria ven en los chicos jóvenes que ya son machistas, que ya son sexistas, que ya son agresores, que ya... Pero lo que no ven es que simplemente esos chicos que ellas ya ven que ya son todas esas cosas, es que todavía no han hecho un buen desarrollo moral, que todavía no han acabado su proceso de inculturización, su proceso de educación, es más, que todavía están por acabar en sus procesos de crecimiento y que es justo porque todavía están así, por lo que se les paga el sueldo para que hagan su labor. Entonces, no quiero solo centrarme en este tema de las profesoras de secundaria, pero tenemos un lío con el ya y con el todavía, y pasa una cosa. Si la educación tiene sentido porque el adverbio adecuado es el todavía, porque todavía se pueden mejorar las cosas, porque todavía, incluso, o sea, quiere decir que los bebés todos nacen analfabetos, todos nacen inmorales, amorales igual sería más correcto, todos nacen sin moral, todos nacen sin desarrollo de habilidades, es decir, y justo como todos nacen y todavía les falta, pues hemos inventado un invento que tendrá sus defectos, que son muchos, pero es bastante bueno. De hecho, es el mejor de los inventos que probablemente los humanos hayamos hecho, que es el de transmitir recursos, conocimientos, habilidades, actitudes, experiencias a aquellos que aún todavía no las tienen, con el propósito de que eso les ayude a crecer, les ayude a ser mejores, en fin. Bueno, pues el asunto es que mientras sigamos viendo los problemas con que ya han aprendido el mal y no con que todavía no han alcanzado su... pues igual estamos maltratando a aquellos a los que debemos servirnos. Y ya quiero acabar con dos controversias. Y la primera controversia se ha salido varias veces a lo largo de estos canales, es la controversia de la igualdad. Bueno, yo primero aclarar, yo creo que los dos grandes defectos epistemológicos del pensamiento feminista son la apuesta por el género, que es un grave error, o sea, es apostar por algo que no se sostiene, que solo le sostiene la moda, y luego meterse en el lío de la igualdad sexual. Aunque es verdad que siempre cabe decir que la igualdad no es la equidad y que no es la condición de ser crónico y que, bueno, en fin, siempre cabe tal, pero, y que igualdad se refiere en contradicción con desigualdad, pero lo que hace legítimo el feminismo y lo que ha hecho que en este último siglo las cosas han cambiado es porque las mujeres tenían razón en su discurso y esa razón se la da el desarrollo ético y el sentido de la justicia, no la igualdad. O sea, las mujeres no tenían razón porque pudieran ser como los hombres o porque querían ser como los hombres o porque no, sino porque tenían razón y que era inaceptable cómo estaba la cosa y porque es justo lo que dicen, lo que piden, lo que reivindican, lo que hacen. Bueno, no es, o sea, teniendo clave de razón y de justicia, ha sido un grave error meterse en el asunto de la igualdad sexual. ¿Y por qué es un error? Porque resulta que lo sexual se mueve y no puede ser de otro modo. Y no puede ser de otro modo porque esto es un asunto evolutivo. El sexo hace sexuación y la sexuación, que por cierto, la sexuación es muy similar en todos los animales que tienen 4 patas,
incluidos los humanos, que tenemos 4 patas. En todos los humanos no, perdón, en todos los animales que tienen vértebras y que tienen huesos, y nosotros somos animales que tenemos vértebras y tenemos huesos, hay un mecanismo de sexuación que es muy similar, la similitud es muy grande, y básicamente ese mecanismo de sexuación lo que hace es producir producir diferencias. Y a base de producir diferencias, produce diversidades. Porque ¿qué es una diversidad? Pues un montón de diferencias. Pero cuidado, a base de producir diversidades, produce singularidad. Porque ¿qué es una singularidad? Pues un montón de diversidades. Resulta que más o menos hace 300 millones de años la vida inventó un sistema, que es la sexuación, que es productor de diferencias. Claro, no es que el feminismo del siglo XX, vamos a poner, pero bueno, en realidad la idea es más antigua del siglo XX, pero triunfa en el siglo XX, haya hecho abordar una maquinaria productora de diferencias a través de la igualdad, nos mete en unos embrollos estupendos que deberían de ser como mínimos en contextos intelectuales, puede ser. Bueno, pasa una cuestión con la igualdad, y es que nada puede ser igual si no hay una referencia, porque igual es un adjetivo referencial que requiere una referencia. Algo es igual que un qué. O sea, si, yo qué sé, si los médicos vascos ganan más que los médicos cántabros y los médicos cántabros reivindican ganar como los médicos vascos, la referencia son los médicos vascos. Bueno, entonces, aquí tenemos un lío con la igualdad porque el qué, la referencia, todos sabemos cuál es, la referencia es lo ándrico, lo masculino. Bueno, es cuando lo femenino y lo feminista se meten en el lío de la igualdad y metiéndose en el lío de igualdad con los líos por la diferencia. Además, se mete en una referencia que es justo la referencia que debe de ser cuestionada, porque la historia va de no proponer a una referencia a la otra, sino dar con el valor de la alteridad, y la alteridad plantea que lo masculino no es sino lo otro de lo femenino, y lo femenino no es más que lo otro de lo masculino. Y pero fíjate, la alteridad, como plantea Simone de Beauvoir, era la alteridad de lo uno, pero justo aquí el discurso es quitar a lo uno su condición de uno para dejarlo en lo otro de lo otro, y entonces hay dos otros y dos polos que se interpelan. Pero la igualdad nos lleva a la referencia, y la referencia es ándrica, y bueno, hay una cuestión. Bueno. Siguiente tema que quiero decir con respecto a este tema. La igualdad sexual desde el punto de vista sexológico no es ni un axioma, es decir, no es una verdad, al contrario, es un error y no es un valor. Los valores sexológicos son la diferencia, la diversidad y la singularidad, que los tres son manifiestamente antitéticos de la igualdad. Es decir, algo es diferente si no es igual, algo es diverso si no es igual, y algo es singular si no es igual. Y esos tres elementos, que sí son valores sexológicos, confrontan con la igualdad. Y luego se querrá salvar la igualdad porque se ha invertido tanto en ella, pero pues si seguimos invirtiendo... No. Bueno, la igualdad sexual es un precepto moral o es un precepto político, pero no es un valor sexológico. Y eso los sexólogos lo deberíamos tener claro. Y cuando, o sea, en aquel lugar donde los valores de la diferencia, la diversidad y la singularidad son valores centrales, la igualdad no es una solución, sino que es un problema. Y esto nos lleva ya a una última cosa, que las políticas de igualación que se hacen con motivo de la igualdad son un callejón sin salida, porque es igual cuántas y cuánto eficaces y cuánto dinero y cuánta subvención y cuánto lío y cuánta energía gastemos en la igualación, porque sistemáticamente la sexuación produce diferencias, que producen diversidades, que producen singularidades y que impiden igualdades. Y ya con esto, que ya son 25, me quedan... la segunda controversia, yo a esto le llamo conscripción asexualizante, como es un nombre, un palabroto de estos míos gordos, lo explico. Conscripción en realidad solo quiere decir servicio militar, pero es una palabra ya muy culta que, bueno, en Sudamérica se suele usar, pero en España no se usa prácticamente. Pero para mí la conscripción no es tanto el servicio militar, sino que es la obligatoriedad que el Estado se atribuye para sí de que alguien por su condición, en este caso de ser hombre, tiene que cumplir una cosa que sirve en gran medida para hacerse hombre como el Estado propone. Entonces, ya en vez de decir que la conscripción tiene que ver con el servicio militar, si se define de esta forma, pues resulta que una conscripción es como los hombres se han hecho hombres a través de los mecanismos que los estados y las religiones han tenido para convertirles en hombres, que es básicamente convertirles en guerreros. Bueno,
el Estado no solamente hizo una conscripción masculinizante a través de la bravura y de la guerra, sino también hizo conscripciones, sobre todo genésicas, a las mujeres por sus condiciones. No es ahora yo llamo conscripción a lo que ahora mismo podría llamarse pues obligaciones de género y tal, pero en realidad es a aquellas condiciones que el Estado, la religión, la tribu y tal, se arroga para sí mismo convirtiéndolas en obligaciones que las personas tienen en tanto que hombres o mujeres. Pero la nueva conscripción no se hace a los hombres para que se hagan hombres a través de la guerra y a las mujeres para que se hagan mujeres a través de la generación, sino que es una conscripción asexualizante. El Estado ahora se ha arrogado para sí la condición de crear personas, de crear seres asexuados. Bueno, y a esto le llamo yo conscripción asexualizante. Esto se hace y está pasando, o está ante nuestros sectores, y ahora mismo creo que este es motivo para trabajar en educación sexual, a ver si damos una vuelta a esto, si damos una vuelta, es decir, si lo revertimos. Estamos en un momento de una hiperregulación desde todas las formas del poder, y cuando digo todas las formas del poder, desde las más evidentes que son el poder, es decir, los gobiernos, los medios de comunicación, los jueces, el capital, el mercado, pero también la escuela, se llena de muchas prescripciones, que son de muchas obligaciones, y de muchas proscripciones. Prescripciones son, por un lado, prohibiciones, pero por otro lado, vetos. Entendido vetos es decir que incluso hay nuevas formas de personas de nuevos proscritos, y estos proscritos son gente a las que se les echa del tablero de juego. Vivimos en un momento donde hay un discurso hipertrofiado en relación a los sexos, un discurso que solo habla de poder, de deber, de derecho, de vulneraciones y de conflicto. De tal forma que las relaciones entre hombres y mujeres se definen en este estrecho marco, que es el del poder, el del deber, el del derecho, el de la vulneración y el conflicto. Con eso se invisibiliza, abiertamente se invisibiliza, se impide poderse conectar con que entre los hombres y las mujeres habita el deseo, habita el gozo, habita el amor, habita la vulnerabilidad y habita la cooperación. Pero hay una linterna que enfoca en una cosa y que oculta y tapa y vela y veta la otra cosa. Así pues, parece que todo se juega en una guerra que se está jugando, que es la guerra de los sexos, y en otras más pequeñas que se están jugando, que son las guerras que se están creando a propósito del sexo. Que si salud sexual, que si revolución, bueno, en fin, que si... y ahora yo a esto le llamo el estado SIDA-CDCD, y el estado SIDA-CDCD es el acrónimo de las siguientes palabras, un acrónimo que yo me he inventado, y SIDA es sospecha, incomunicación, desconfianza y alerta. Entonces vivimos en un estado de sospecha, incomunicación, desconfianza y alerta, y eso es el SIDA, el nuevo SIDA. El SIDA que yo llamo SIDA de ahora, de este tiempo, que no es el del VIH. Y en ese estado de sospecha, incomunicación, desconfianza y alerta se gestiona a través del CDCD, que es la confrontación, la descalificación, la culpa y la denuncia. Entonces, propiciamos más sospecha, más incomunicación, más desconfianza y más alerta, gestionando a través de más confrontación, más descalificación, más culpa y más denuncia. Bueno, creo que nos toca a quienes estamos en el territorio de la educación sexual combatir el SIDA, pero no es tanto que no entremos a más guerra, cuanto que introduzcamos elementos o políticas, si queréis, de desarme, de pacificación. O sea, no podemos seguir por el lado de la sospecha, la incomunicación, la desconfianza y la alerta. Los sexos no pueden relacionarse desde ahí. Y no podemos introducir en la gestión de todo esto más confrontación, más descalificación, más culpa y más denuncia. O sea que o hacemos políticas de desarme o esto se nos va de las manos. Y con eso he acabado. Gracias, José Ra. Ingreso. Gracias como siempre. ¿Hay alguna pregunta? En el chat no tenemos nada ahora mismo. Digo, tenemos una pregunta ahora de Sandra que dice: ¿y la igualdad sexual en cuanto a permitirnos ser deseantes y deseados, ambas dos, hombres y mujeres, y permitirnos el goce desde las dos posiciones? A ver, yo me pasa una cosa. No entiendo bien la pregunta, Sandra.
A ver, yo en los últimos tiempos he decidido, también yo soy un provocador, bueno, cada uno le toca su papel. Yo en los últimos tiempos he decidido que voy a declararme anti-igualitarista. Pero fijaros, pero detrás de esto no creáis que, o sea, porque hay valores en la igualdad. A ver, pasa una cosa, la igualdad fue un valor muy potente en el siglo XVIII, porque el siglo XVIII tenía un problema y es que había un determinante que era tu cuna. El haber nacido en una cuna determinaba tu vida, tu biografía. Y no era muy importante la égalité, la fraternité y la... se me ha ido... o sea, libertad, igualdad... Igualdad y fraternidad. Y fraternidad. Esto, pero, o sea, la igualdad del siglo XVIII es de una importancia bestial, porque hablábamos de un tiempo donde uno ya nacía con unos componentes que impedían que la vida fuese posible, o sea, que ya había una determinación derivada del nacimiento bestial. Entonces, la idea ilustrada de igualdad fue buena, pero la idea del siglo XX de igualdad sexual nos mete en unos líos que son irresolubles y además pasa una cosa, si solo tendríamos que hablar de este tiempo, de esta moda, pero tenemos que construir un nuevo orden sexual y cuando digo un nuevo orden sexual hablo de cuestiones de milenios. Si no nos damos cuenta de la importancia de este asunto, o sea, y para que una cosa funcione en milenios, tiene que tener unas sólidas bases epistemológicas de tal forma que en el siglo XXV no se descojonen de las tonterías de ahora que se van a descojonar. Pero cuidado, si no montamos las bases, en el siglo XXV se generan las mismas peleas y la verdad es que, vamos a decir, el antiguo orden sexual genésico ha durado, vamos a ponerle 3.000 años y sería buena que no tardáramos otros 3.000 en producir un nuevo orden genésico. O sea, no un nuevo orden no genésico, el orden de la cooperación de los sexos. Bueno, y yo no creo que la igualdad sea un sitio. En cambio, creo que la justicia y la razón sí lo es. O sea, el feminismo tiene razón y el feminismo tiene justicia, pero la igualdad, a mi juicio, no. Pero bueno, pero yo lo digo y ya está. Y con eso, por ejemplo, habría que cambiar el ministerio y llamarle justicia, pero el de justicia ya está inventado. Igual el Ministerio de la Razón, que ese no se inventó y no sé por qué. José Ra, la pregunta esta que no le entiendo que se dirige un poco a lo que comentabas antes de la erastia, de la voy a decir defensa no es la palabra, de la erastia masculina, de la erastia masculina y la aeromenia femenina. La pregunta entiendo que va un poco por ahí, es decir, ¿por qué no la erastia masculina, la erastia femenina y la aeromenia femenina y la masculina? Es decir, sí, pero mira, pero pasa una cosa, a ver, yo voy a decir como dos cosas. Una, la erastia es de sí masculina y la aeromenia es de sí femenina. Eso primero para aclararlo. Lo cual no quiere decir que los hombres no puedan tener aeromenia. Fijaos, a mí esto me costó mucho entenderlo, ¿sabéis por qué? Porque yo solo he conocido la aeromenia a través de la experiencia intelectual. O sea, yo nunca he sabido desde mí que la aeromenia era algo que yo podía sentir. Todavía sigo sin sentirla, pero bueno, ya sé qué pasa, ¿no? Y esto a mí me pasa, como a otros muchos hombres, porque para mí la aeromenia no sé cómo decir, no existe, pero no existe como experiencia mía. Hay muchas mujeres que les pasa exactamente lo mismo, pero en sentido, o sea, que son solo aeroménicas y en realidad no pueden tener la erastia porque en realidad están... Bueno, y esto no hace falta que venga cultura ni que venga intelectual ninguno que le ponga palabra porque es un hecho muy común. Dicho eso, hay muchas personas, mujeres, que son muy erásticas y hay muchos hombres que son muy aeroménicos. Más aún, hay un perfil de gente, pues concretamente los gays, que son perfiles donde los niveles de erastia y de aeromenia son muy altos, los dos. Eso no quiere decir que todos los gays sean así, pero muchos gays tienen una erastia para competir con los heteros más heteros, pero una aeromenia para competir con las heteros más heteros. Entonces, ese perfil, que son hombres que apuntan con niveles muy altos de erastia y de aeromenia. Bueno, es curioso porque, por ejemplo, las lesbianas, bueno, es que, ¿qué pasa con las lesbianas? Es que eso para los gays, que tampoco son muy comunes, no son iguales entre ellos, hay mucha diversidad. Pero hay un tipo de aeromenia. Mi hija es un tipo de lesbiana muy erástica. O sea, mi hija y yo podemos hablar de nuestras experiencias del deseo, pues son muy similares. Ella no sabe lo que es la aeromenia, de hecho, cuando lo descubrió, en el fondo le parece una chorrada. Incluso le parece que es un defecto que tienen las tías. Incluso le parece que en un tiempo mejor las mujeres dejarán de ser aeroménicas porque con eso dejarán de ser objetos sexuales y un montón de rollos. Bueno, y como ella mezcla eso con su feminismo, además es joven, pero más allá de que encuentre palabras y explicaciones a lo suyo, ella es elástica porque ha salido así.
No porque el sistema patriarcal, capitalista, no, pero ha salido así. Y probablemente ha salido así por incidencias hormonales en su cerebro cuando estaba en la tripa de su madre. Fíjate de lo que estoy hablando. Sí que nos dice Sandra que por ahí van los tiros de lo que preguntaban. Pero cuidado, con esto es muy importante porque los hechos de diversidad son todos. De hecho, o sea, no hay característica femenina que no pueda ser encontrada en un hombre y no hay característica masculina que no pueda ser encontrada en una mujer. Y además los sexólogos ya, esta discusión ya no la podemos tener, pues es una pérdida de tiempo. Pero cuidado, aunque ni una sola característica es, o sea, todas las características son compartibles, pero si no distinguimos entre las características masculinas y las femeninas, nos hacemos un lío, ¿no? Y una cosa también, que esto me parece muy interesante, yo creo que es obra de la educación sexual que paseemos en los territorios que no son propios, pero no tanto para hacernos de aquel territorio, sino para, o sea, yo creo que el turismo sexual, entiende ese turismo sexual como entrar en el territorio del otro y vivirlo, es decir, yo creo que los hombres debemos de jugar a ser mujeres y las mujeres deben jugar a ser hombres en muchas de las fórmulas, empezando por la cama y siguiendo por muchas cosas. Y además creo que está bien que los hombres aprendamos a hablar venusiano, si sirve la metáfora, y las mujeres a hablar marciano. Y a ver, los humanos tenemos el don de poder resolver muchas cosas con la inteligencia. Y eso no es perfecto, pero en fin, es bastante mejor que con la ignorancia. Me callo para que me preguntéis o lo que tú me dices, No, tenemos, a ver, hay otra pregunta por aquí, no es una pregunta, es más una reflexión que dice Diana Ibarguchi, Diana, perdón, Diana, si no lo pronuncio bien, pero dice, creo que lo contrario de igualdad es desigualdad y no diferencia. Dice, el feminismo de la diferencia, de hecho, revaloriza y reivindica el concepto de diferencia sexual como motor. Sí, dice, no creo que el feminismo atente contra la diferencia, todo lo contrario. Que gente que se pasa de frenada hay en todas partes, pero desde luego no es el feminismo con el que individual y colectivamente me relaciono. Sí, pero a ver, Diana, yo aprovecho para darte un beso y para saludarte. Pero a ver, aunque tú lo que me dices, lo he escuchado muchas veces, además o sea, decir que lo contrario a la igualdad es la desigualdad y no la diferencia, es la forma de salir del embrollo, como también decir iguales en las diferencias, bueno, en fin. Pero a ver, aunque podamos decir iguales en las diferencias y aunque podamos decir que lo diferente de la igualdad no es la diferencia, pero fíjate, al revés, o sea, aunque lo diferente de la igualdad no es la diferencia, lo diferente de la diferencia, ¿qué es? ¿No? Y, a ver, si quieres te ponemos más parches, pues ya está, pues le ponemos parches, que es lo que da. Pero si estamos poniendo los cimientos de una grandísima obra, es un buen momento para que no haya parches. Y yo no sé cómo explicar que al principio del siglo XXI le toca una responsabilidad bestial, que es afrontar uno de los problemas más graves que ha tenido la humanidad a lo largo de milenios y que no ha sido bien resuelto, y es que las relaciones entre hombres y mujeres, tanto en el orden de la polis como en el orden de Oikos, entren en lo razonable, en la razón, en la sensatez. Más allá de que esto tenga más cosas, pero nunca hemos estado tan cerca de poder poner las bases sobre eso y que eso sea un asunto serio, no una moda. Tenemos a Agustín con la mano levantada. Agustín Malón. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Agustín. Bueno, Joserra, me ha encantado tu ponencia. Me han entrado ganas de salir y empezar a hacer educación sexual por ahí. Yo la verdad es que con el tema de la educación sexual, pues es un tema en el que le he ido dando vueltas muchos años. Estuve trabajando en ello un tiempo y lo dejé por otras cuestiones. Y me ha parecido y me sigue pareciendo lo más difícil. Lo más difícil que, digamos, dentro de la sexología o de la profesión de sexólogo, ¿no? Uno de los aspectos que nos pueden ocupar, que son más complicados, ¿no? Estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que has planteado, me parece que va por allí, pero te plantearía quizás tres cuestiones, que alguna es una pregunta o que te pide una aclaración y otra simplemente una observación, ¿no? En primer lugar, me parece que si hablamos de
un nuevo orden sexual, me parecen palabras muy gruesas, muy grandes, ¿no? Digamos, me abruman y me asusta la idea de que la sexología o la educación sexual asuma, ¿no? La creación de ese nuevo orden, ¿no? Creo que habría que aclararlo a qué nos estamos refiriendo exactamente, y esto enlaza con la otra cuestión que te quiero plantear, y es que, bueno, digamos que en el contexto, por lo menos en el contexto español o europeo o de los países desarrollados en los que vivimos y tal, ¿no? No sé si nos estamos dejando impregnar por una visión un tanto pesimista, catastrofista de cómo está la convivencia entre los hombres y las mujeres, ¿no? Es difícil valorar cómo están las cosas realmente, ¿no? Uno a lo mejor tiene un contacto directo con lo que le rodea, con las personas que le rodean, y yo de entrada te diría, pues chico, a mi alrededor más o menos se apañan, ¿no? No es fácil, hay conflicto, es difícil obviamente, pero en general, claro, pero obviamente hay un discurso social de que esto es un auténtico desastre y se le reclama la educación sexual, que en cierto modo he visto también en tus palabras esa retórica, ¿no? Se le reclama a la educación sexual un papel salvador, ¿no? Salvífico, bueno, de cambiar la sociedad, ¿no? Y la última cuestión, que esto es, bueno, no sé si tú querrías decir algo y quizá es un llamamiento también a la AEPS, ¿no? La última cuestión sería que creo que no tenemos, o yo no conozco, unos buenos contenidos de educación sexual. Me da la impresión de que nos falta chicha, ¿no? Y quizás en tus palabras has hablado más de objetivos, incluso casi uno diría de ideales, de valores, ¿no? Que realmente de, bueno, vale, ¿y esto cómo lo articulamos, no? Yo conozco, pues obviamente, el libro de los sexos de Amezúa, ¿no? Y su propuesta, ¿no? Que es muy valiente, que es muy innovadora, porque un poco entra en ese modelo más curricular, más formal, ¿no? Que tú en cierto modo planteabas, ¿no? No sé si a ti esa te parece la vía o si deberíamos desde la asociación plantear, pues bueno, algo más sólido, ¿no? Que incluso pudiéramos defender como asociación, ¿no? Para que articulara y que nuestros socios un poco lo pudieran seguir, en fin, algo en ese sentido, porque todo lo que tú dices me parece esencial, me parece que es el comienzo, me parece que son las bases. Necesitamos ese tipo de ideas y las comparto en su mayoría, pero con eso no hacemos educación sexual en la realidad. Muchas gracias. Bueno, pues un placer escucharte, Agustín. A ver, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices, no sé a ver cómo voy a desacordar suficientemente para que parezca que no estoy solo de la razón. Bueno, en cuanto a los contenidos, yo creo que lo mejor que tenemos, o lo mejor que yo conozco, y cuando digo lo mejor es, en todo lo que conozco de todo el mundo, es la obra de Amezúa. O sea, creo que nadie ha trabajado esto mejor que Amezúa, y creo que la propuesta de Amezúa de una asignatura optativa con unas unidades, con currículo, con unas unidades didácticas y todo eso, o sea, en fin, la propuesta de Amezúa a mí me parece que es la mejor, lo cual no quiere decir que no sea mejorable, pero en fin, por lo menos no es, vamos a decir, la miseria de Ponte el Condón y esas cosas que más o menos tenemos en todos lados, empezando por Estados Unidos y siguiendo por Suecia. Bueno, eso en cuanto a los contenidos. La idea del catastrofismo, que me parece muy buena, la catástrofe solo está en el discurso público, no está en los hechos íntimos. En absoluto están los hechos íntimos. La mayor parte de los hombres y las mujeres se van arreglando estupendamente bien. Y cuando digo estupendamente bien, con sus líos, con sus conflictos, con sus tensiones, con su no sé qué y tal, pero también con sus gozos, con sus bienestares, con sus cooperaciones, con su amor. O sea, los hechos íntimos no hablan de que los hombres y las mujeres están en guerra, aunque como cada vez más el discurso público se ha politizado y polis invade el oikos, cada vez más hay conflictos en la cama, en la cocina y en el oikos por culpa del discurso público. Ahora mismo, por ejemplo, el problema que más tensión genera a las parejas convivientes, las parejas heterosexuales convivientes, son las tareas del hogar. Pero ahora las tareas del hogar, desde que ahí vamos a hacer una conciencia de que las mujeres trabajan mucho más que los hombres y que tal, esa conciencia no ha arreglado el asunto, sino que lo ha tensionado, ¿no? De hecho, y yo que me dedico mucho a ver parejas, ahora mismo las parejas, o sea, jamás los hombres
han trabajado tanto en oikos como ahora. Cuando digo jamás, es jamás, nunca en la historia, desde las cuevas hasta aquí, nunca han trabajado más, nunca se han comprometido más en oikos que ahora, pero no alcanzan ni de lejos los estándares que ellas pretenden. Y eso nos lleva a muchos líos, y es que ahora mismo que estamos en los mejores niveles, estamos en las mayores tensiones. Bueno, en fin, esto, por cierto, algunas tensiones no son solamente que las mujeres están hasta las narices de que ellas tiran más de carro en oikos, sino que a veces pasa que los hombres que empiezan a hacer, empiezan también a decidir, porque muchas tensiones no son de quién hace, sino de quién decide. Bueno, y esto trae muchos líos, porque ahora mismo hay muchos líos en casa que no son sobre si se friega, sino sobre cómo se friega, o cuáles son los criterios, cuál es la episteme del fregado. Muchos hombres friegan encantados con una condición, y esa condición es que fregado sea una heroicidad. Y no es cuando es una heroicidad, cuando son más de 40 platos. Entonces ya se ponen de héroes y lo hacen. Pero cuando fregarse es solamente un mecanismo homeostático del mantenimiento del orden, pues no sé. Bueno, pero esos hombres friegan. Otra cosa es que friegan desde su episteme. Bueno, claro, y muchas parejas lo que tienen es un lío epistemológico, por cierto, en un orden donde es legítimo ese lío, ¿eh? O sea, porque además yo creo que ese lío lo debemos de tener, más allá de que nadie puede leer libros de oikótica que le ayuden, porque no hay libros de oikótica, pero debería haber. ¿Y por qué no tenemos libros de oikótica para poder decir cómo se resuelve esto o cómo lo van resolviendo otros, a ver qué ideas me dan? Sobre todo cuando hay muchas soluciones ahí fuera que no las estamos promoviendo y una cultura que no promueve, o sea, si alguien da una solución, o sea, alguien encontró el asunto de coger hierro y hacer un arado, era una forma de surcar la tierra y eso tuvo mucho éxito, sobre todo porque se transmitió. Ahora mismo hay buenas ideas del calado, de la agricultura o del arado que se muere bueno, en fin, hay un lío. Pero bueno, aceptado lo de que la catástrofe no es verdad, solo en el discurso. Pero luego la última que esa quiero decirte, así como más en contra, ponerme más adversativo, es un asunto muy gordo, Agustín. Este asunto de la nueva hora y del nuevo orden requiere palabras muy gordas. Por cierto, no es un asunto muy gordo de ahora, ¿eh? Este es un asunto que nace con toda claridad en la Ilustración y esto es el siglo XVIII. O sea, en el momento que hay la menor noción de derecho humano, y eso es un acontecimiento histórico de calado, que lleva con nosotros casi 3 siglos, o sea, desde finales del XVIII a principios del XXI. Otra cosa es que la Revolución Francesa, la Ilustración y lo que vino después no resolvió el problema del sexo. Pero cuidado, pero tanto la Ilustración como la Revolución Francesa dijo que lo iba a resolver. O mejor dicho, dijo que las mujeres también eran ciudadanas. Luego se les olvidó, o se nos olvidó. Bueno, pero hablamos de un asunto que tiene sin ninguna duda 3 siglos y que tiene mucho calado, y que solo hemos resuelto lo poco que hemos resuelto en el orden de la legislación, porque creemos estúpidamente que legislando se resuelve el mundo. Es curioso, porque esa misma idea la creía Augusto. El emperador Augusto creyó que iba a resolver el problema matrimonial creando leyes matrimoniales. Eso ayudó a que hubo un incremento de la prostitución, del adulterio, en fin, creó un montón de cosas que eran lo contrario de lo que pretendió. Y es curioso que tampoco espabilamos mucho. Pero bueno, pero yo creo, Agustín, que este asunto es de mucha envergadura. Para mí solo es comparable a la salvación del planeta. O sea, yo creo que el siglo XXI tiene 2 líos de mucha envergadura, que son, bueno, igual hay otro tercer lío, que son las relaciones norte-sur y este-oeste. O sea, yo creo que los líos, vamos a decir, de la inmigración, de si el planeta se destruye y de los hombres y las mujeres, son los 3 líos gordos, gordísimos, pero que además que no los vamos a conseguir resolver en una generación, pero si cada generación no hace lo que le toca, pues se quedan sin ser hechos. Y me callo. ¿Te callas? Yo te iba a decir, yo me quedo con lo de fregar como mantenimiento homeostático, el mantenimiento del orden. Pero mira, queda una pregunta por aquí antes de darle paso a Susana, que dice, primero que dicen que es muy interesante tu propuesta, pero hablas si propones, si estás proponiendo revisar desde la educación sexual la oikótica, es decir, pues la parte de la ciudad. Y dice, si es así, ¿alguna propuesta pedagógica al respecto? No, pero fíjate, a ver, la educación sexual, la educación sexual tiene que entrar sin ninguna duda a que oikos existe. Mira, ahora mismo el discurso oficial viene a decir que la conciliación familiar hay que resolver entre los problemas del trabajo y los problemas de la familia, pero hay una trampa, porque
subrayar eso es omitiendo otras 3 cosas que son importantes, y esas 3 cosas que quedan ocultas son, no solamente está la familia, sino que está el amor, está la red social y está el yo. Con lo cual no es cierto que tenemos que conciliar entre el trabajo y la familia. El trabajo era la cosa de los hombres de antes, la familia es la cosa de las mujeres de ahora, y tenemos ese lío de cómo ya el trabajo no es solo asunto de hombres y la familia no es cosa de mujeres, pero hay otras 3 que siempre fueron tanto de hombres y mujeres, que es el amor, la red social pero en sistemas complejos como el nuestro, ahora mismo conseguir sacar adelante esas 5 cosas es un lío. Y todos los educadores, no solo de educación sexual, todos los educadores, lo sepan o no, están tratando de dar algún recurso, algún conocimiento, alguna habilidad, alguna actitud a que el personal resuelva estos 5 líos. En teoría, desde el punto de vista formal, la educación escolar lo que más promueve es el trabajo, porque la educación escolar ha decidido que sobre todo nos capacita para encontrar trabajo y para ser homos faber, gente que trabaja o que fabrica. Ahora cada vez más, y eso yo creo que es en gran medida hay que agradecérselo al mundo feminista, el mundo feminista ha problematizado que no puede ser que el hogar sea la cárcel de las mujeres, ¿no? Y eso ha traído un lío, y además ese lío claramente nos interpela a los tíos. O sea, los tíos del siglo XXI ya no podemos escaquearnos del hogar, podemos escaquearnos, pero sabiendo que no estamos escaqueando, ¿no? Otra cosa es luego de qué modo abordamos ese asunto. Pero cuidado, pero resuelto el trabajo y resuelta la familia, si no abordamos el amor. El amor no es solo la pareja, pero en gran medida es la pareja. Si no abordamos la red social, y la red social no son solo los amigos y los vecinos, y bueno, hay un montón de cosas que, yo sé, los correligionarios, los colegas, y luego el yo, cada quien con su pellejo. Pero la escuela no ayuda mucho ni al yo, ni al amor, ni a la red social. Fijaros, a la red social ayuda un poco porque ahora mismo los jovencitos y las jovencitas, su primera red social son sus compañeros y compañeras. Ahora mismo en la escuela, en un sistema donde las familias se han hecho cortas, donde ya no hay primos y donde no hay apenas hermanos, ahora mismo nuestros chiquitos y nuestras chiquitas se socializan en primer lugar, sobre todo con sus compañeros y compañeras. Y la escuela juega un papel de socialización con respecto a los otros y con respecto a la red social bestial, pero la escuela ni siquiera se toma en serio eso. Ocurre casi sin que se dé mucha cuenta. Por cierto, una cosa que en muchos centros les gusta de lo que hacemos es que nuestra intervención sirva o no sirva para que se pongan económicos, sirve para que se hagan más amigos y más amigas y para que hablen. Muchos institutos quieren que vayamos pronto en el curso porque producimos un impacto en los grupos positivo, y luego eso los tutores y los profes lo ven, con lo cual mucha gente que ya se sabe lo que hacemos nos quiere más en octubre, en noviembre que en mayo o en junio. ¿Y por qué? Porque si el grupo coge una buena dinámica, y a veces nuestras intervenciones producen esos efectos, más allá de si hay profilaxis o no de sus buenos usos intergenitales. Pero bueno, pues propiciamos. De hecho, cada vez más también nos convocan con motivo de tensiones internas entre chicos y chicas. O sea, cada vez más se hace educación sexual, no porque les ha dado una gana de educación sexual, sino porque tienen un lío y dicen, ¿a quién buscamos? Y entonces, pues nos encuentran a nosotros, ¿no? Serra, te vamos a despedir dándote las gracias. Pues muy con bien, mayúsculas, pues, en grande. De nada. Vale. Ahora. Susana, cuando quieras. Bueno, no sé ni qué decir, qué intensidad de programa hemos tenido, cuántos contenidos, cuántas no sé, novedades, cuánto para trabajar. Cada mes abre una posible siguiente jornada, y creo que eso es algo que lo tenemos que recoger desde la AES, porque bueno, tenemos mucho trabajo para hacer. Yo quería recoger, me quedo con 2 palabras para cerrar, el todavía de Joserra. Todavía estamos a tiempo. Los tiempos, bueno, pues no nos han sido fructíferos a los sexólogos. Bueno, fructíferos sí han sido, pero nos han sido siempre complicados, nos han puesto las cosas difíciles, pero todavía estamos a tiempo de hacer muchas cosas. Tenemos mucho en nuestro haber para aportar a la sociedad. Y también me quedo con la confianza en nosotros que planteaba Marcos
después del homenaje a Ifigenia Mezúa, la confianza, recuperar esa confianza que nos haga, bueno, que nos haga valorar lo que tenemos y seguir avanzando. Y creo que para esto también es importante aportar que tenemos que hacer comunidad. Cada vez somos una sociedad más individualista y creo que la comunidad es muy importante y el apoyo es muy importante. La AEBS también pretende un poco recogernos a todos los profesionales de la sexología. Es nuestra labor hacer eso y creo que tenemos que hacer equipo, colaborar y que tenemos mucho para, no sé, para investigar, para aportar, decíamos, contenidos a la educación sexual, metodología. Tenemos por delante también los cómo para relacionarnos con la administración, para hacernos oír. Vamos haciéndolo poco a poco, pero todavía se queda muy, muy corto. Y bueno, hacemos lo que podemos. Pero tenemos que seguir trabajando. Yo os animo a que participéis en la AEBS, a quienes no están inscritos, que bueno, pues si son sexólogos o sexólogas también seáis bienvenidos y poco más, pues despedirnos. Hemos tenido, yo creo que han sido unas jornadas muy exitosas también a nivel de participación, no solo por las preguntas que ha habido, que muchas han quedado en el tintero, no ha sido posible por los tiempos, sino que hemos tenido como 70 personas de media en todas las mesas. Y creo que eso es un exitazo para unas jornadas online, por desgracia online. Esperemos que la próxima vez podamos vernos de manera presencial y tocarnos, abrazarnos y chismorrear en el café y luego irnos de cena, que sería lo que podríamos hacer ahora, irnos a cenar juntos y disfrutar del post jornadas, ¿no? Que es una parte muy, muy entrañable, muy bonita, que nos nutre también mucho. Pues nada más con esto. Muchísimas gracias a todos, a los ponentes, a los organizadores de las jornadas, a los moderadores de mesa y a la junta directiva. Y bueno, pues hasta muy pronto. Esperemos vernos en las próximas jornadas. Adiós.